Hola, bienvenidos a otra edición de una especie de podcast de Jaime Ferraro. Hoy he venido a otro parque porque fui a mi parque de siempre, pero había como unos alcohólicos en una banca por ahí cerca, ¿no? Emborrachándose y estaban haciendo un poco de bulla, entonces dije, mejor vengo por acá. Por acá también hay un poco de ruido, hay como una pequeña construcción cerca. Supongo que se debe escuchar las campanas ahí de la Catedral de Madrid que está al fondo. Pero parte de este podcast es este ambiente natural. Así que nada, vamos a continuar. Espero que el sonido nos acompañe. Hoy quería hablar sobre robar. Porque el otro día tuve una conversación con un amigo de Perú, que es un empresario exitoso, y me decía que él eventualmente se quería meter en política en el Perú, porque decía que en la política tenían que entrar gente capaz. Yo creo que es un discurso que hemos escuchado miles de veces antes. Creo que precisamente el PPCaucismo representaba un poco eso y creo que a veces la gente educada y que le va bien en los negocios piensa que organizar el Estado en el Perú es solamente cosa de ordenar cosas, ¿no? Como si fuese todo eh, solucionable por pasarlo por un archivo de Excel o utilizar apps que te acorten el trabajo y se olvidan de todo lo complejo y complicado que es el aspecto social y político y cultural del tema, ¿no? Eh, entonces, a mí me parecía un poco iluso y cuando le decía, claro, pero tú entiendes que el sistema está tan corrupto que es muy difícil que tú puedas dar pasos sin ensuciarte las manos o sin trabajar con gente que está ya demasiado sucia, ¿no? Y me decía, claro, no, hay que ensuciarse las manos. Entonces digo, bueno, entonces tú también estarías metido en casos de corrupción. Y me decía, bueno, hay que ensuciarse las manos de cierto grado. Entonces es bien loco, ¿no? Porque es como que uno empieza a notar dónde se dibuja la línea entre lo que consideramos aceptable y lo que consideramos eh, corrupto, sucio, condenable, ¿no? Irónicamente, muchas de estas personas con esa misma mentalidad luego eligen gente corrupta porque piensan que es la mejor, ¿no? Hay como una aceptación de que el sistema está podrido y no hay nada que hacer para cambiarlo. Sin embargo, su voluntad es entrar a cambiarlo, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención. Me hizo pensar sobre cuál era mi propio vínculo con el acto de robar, eh, ¿no? Y cómo lo veo y cómo lo entiendo. Y entonces recordé la primera vez en mi vida que me robé algo, ¿no? Y fue cuando estaba en primer grado de primaria. Me robé un G.I. Joe, un muñequito, un juguete que encontré tirado en el colegio y que yo sabía que era de un compañero, pero a mí me gustaba ese G.I. Joe. Yo tenía muchísimos G.I. Joes, no solo que me los compraran a mí, sino porque había heredado todos los de mi hermano mayor. Los G.I. Joes son estos soldaditos, ¿no? Que antes eran chiquitos y ahora ya no sé si lo siguen haciendo, pero cuando yo era niño eran muy populares. Y entonces yo fui y me robé ese G.I. Joe porque yo lo quería. Estaba acostumbrado a que casi siempre todo lo que yo quería lo obtenía. No sabía que no estaba del todo bien, pero entendía que me podía salir con la mía si me lo robaba. Y entonces fui y me lo robé. Y luego ese niño acusó y dijo, no, este G.I. Joe es mío. Y vino la profesora y nos preguntó a los dos. Y yo dije, no, es mío. Y yo me lo quedé, me lo robé. Y unos años después, bueno, el siguiente año me acuerdo, en segundo grado de primaria, fui a un viaje a Cusco con mi familia y, y un día nos pusieron un video en una casa de no sé quién mierda era, si un antropólogo o alguien conocido de mi familia, no sé por qué, pero era como una especie de exhibición de, histórica sobre culturas incaicas o preincaicas, no lo tengo tan claro. Y durante ese video yo vi un montón de gente peleando, ¿no? Representaban como batallas entre culturas. Y no sé por qué, supongo que la batalla y ver a la gente tirando ondas me conectó con la muerte. Y la muerte me hizo pensar en el pecado y en el infierno. Yo en ese momento era creyente, rezaba todos los días antes de irme a dormir. Y entonces eso me hizo tener mucho miedo a morirme y a irme al infierno porque había robado este G.I. Joe.
Y entonces me acuerdo que se lo conté a mi madre, que estaba ahí conmigo, yo desesperado, triste y además, sobre todo asustado, ¿no? Como ahora con esos pájaros que acaban de pasar. Y entonces, nada, mi madre me consoló, perdí un poco el miedo. Creo que obtuve ahí un poco ese beneficio de la confesión, en donde, y yo sé que no funciona del todo así, pero así es un poco como lo usamos, ¿no? Confesé el crimen, fui perdonado, e igual me quedé con lo robado, ¿no? Este, entonces, eh, me acuerdo que me liberé un poco de eso y después durante casi toda mi vida, no sé, no recuerdo haber robado nada que haya sido como realmente importante, ¿no? Capaz alguna vez me habré robado un caramelo de algún lugar o ese tipo de cosas, pero no, nada que me haya, eh, de alguna forma, na- nada muy importante. Entonces, mi siguiente antecedente, que me parece un poco más particular, es cuando fui a trabajar a Estados Unidos en esos programas de Work and Travel que se hacían, bueno, que se hacen todavía y que hace la gente cuando es más joven. Yo lo hice cuando tenía 21 años, en los que te envían a estos resorts en Estados Unidos y estos lugares de esquí, de nieve para que trabajes. Y un montón de chicos pitucos de mi generación lo hacían porque además no trabajabas mucho, ganabas algo de plata y juergueabas un montón y te tirabas toda esa plata juergueando, te comprabas lo que querías. Habían algunas otras personas que sí iban tal vez con una voluntad un poco más de hacer dinero, pero la mayoría de los chicos pitucos y chicas que yo conocía íbamos básicamente a juerguear y a hacer algo de plata que te ibas a tirar en la juerga. No había una voluntad de trabajar real, ¿no? Muchas de estas personas iban, los despedían del trabajo, cambiaban a otros, pedían ayuda a los padres. Yo también fui, o sea, a mí me dieron la plata para ir, me pagaron el pasaje, la estadía. eh, y yo me fui a un sitio, un hotel terrible en New Hampshire, que es muy al noreste de Estados Unidos, más arriba de Nueva York, en un lugar donde hacía mucho frío, nevaba mucho, y fui con un amigo mío que sí estaba trabajando bastante con la intención de hacer algo de dinero y pagarse un poco la universidad, porque sus padres estaban con problemas para pagar la universidad en ese momento. Entonces nos mandaron a este lugar en donde quedamos casi que completamente solos, porque no había más gente de nuestra edad. O sea, hicimos mal la jugada de las agencias y nos fuimos a un sitio de mierda. No como la mayoría de nuestros amigos que se habían ido a lugares donde había un montón de otras personas que conocían y, y se le habían pasado divirtiéndose todo el verano. Nosotros sí tuvimos que un poco trabajar y nuestra diversión estuvo súper limitada. Y creo que en ese aburrimiento se, qué sé yo, nos sentíamos relativamente desprotegidos y entonces emergían un montón de como impulsos primarios, ¿no? Como por ejemplo el de robar, que no fue el primero. Me acuerdo que lo primero que hicimos, un poco que transgredía un poco un tanto las reglas del lugar en el que estábamos, que era todo perfectito y todo limpio, fue comprar comida, tipo en un, no sé, McDonald's, una de esas mierdas, para llevar. Y recuerdo que estábamos manejando por la autopista, yendo hacia donde vivíamos, que era como una cabañita en las montañas. Y esa sensación de ver todo limpio y recordar el Perú y cómo la gente ensuciaba en el Perú, bueno, ensucia las calles, ¿no? Muchas veces. Me acuerdo que nos hizo como un acto de rebeldía que hoy con la distancia resulta súper estúpido, pero que en ese momento supongo que algo nos ayudó a sublimar. Agarrábamos esa basura y la tirábamos por la ventana, ¿no? Y gritábamos, me acuerdo, ¡Viva el Perú!, ¿no? Como sintiéndonos eh, informales y como que las reglas no aplicaban a nosotros. Y que creo que ese es un poco el centro de esta reflexión. Eh, Recuerden que yo soy un ignorante y todo esto lo hago especulando y desde mis sesgos. Entonces algunos dirán, sí, esa es tu experiencia de pituco y es obvio, es la única que puedo compartir. Entonces, bueno, yo lo veía de esa forma. Y poco a poco
empezamos a ir como a algunas tiendas grandes tipo Walmart, o algunos centros comerciales y, y empezamos a robar pequeñas cosas. O sea, yo la verdad es que me robaba más que nada chocolates, me robaba algunas veces revistas, me robaba tarjetas de teléfono para llamar por teléfono, porque en ese momento no había todavía celulares o smartphones y había Messenger en la computadora, pero no más que eso. Pero para llamar tenías que usar tarjetas. Y, y yo tenía el dinero para comprar todas esas cosas. No solamente había ido con el dinero suficiente para eso, sino que además trabajaba y me pagaban bastante bien cada semana. Entonces, la verdad es que lo hacía un poco, creo, ahora a la distancia, porque estaba tan aburrido y era tan fácil que de alguna manera yo sentía que eso me empoderaba desde algún grado de rebeldía. No lo sé, no lo tengo tan claro. Hoy no lo haría, claramente, pero en ese momento también había algo en la emoción de hacerlo. Diseñaba técnicas que implicaban que si me descubrían no iba a pasar nada. O sea, cosas como, por ejemplo, no sé, iba a la caja y me ponía las revistas que me robaba. Yo me moría por Jennifer Aniston en ese momento, entonces yo me acuerdo que veía una de esas revistas de chismes donde salía Jennifer Aniston y decía, esta me la voy a robar. Y lo que hacía era, iba a la caja y me la ponía bajo el brazo y pagaba todas mis cosas y no pagaban la revista, pero si en el momento que me preguntaban, o sea, si me preguntaban, ¿y esa revista? Y yo, ah, no, claro, esto también, y es como lo tengo tan a la vista que claramente no me la estoy intentando robar. Esa era un poco mi técnica. Y nunca me preguntaron nada, siempre, o sea, me las robé. Tampoco fueron tantas, unas 4 o 5. Lo mismo con las tarjetas de teléfono. Caminaba por el supermercado, agarraba una serie de cosas y en un momento me tiraba una de esas tarjetas al bolsillo y simplemente no la pagaba. Ahora, el costo de todas estas cosas era súper bajo, ¿no? Pero a mí no era tanto por un tema de precios, sino por un tema de, qué sé yo, vivir algún tipo de aventura. Yo creo que por eso lo hacía. Luego mi amigo también, mi amigo se robaba pósters de bandas de rock que le gustaban, que vienen en esos tubos largos. Entonces para él llevaba el tema de la emoción un poco más allá, porque sí se metía en una esquina y tenía que meterse el póster en la manga de la casaca, lo cual implicaba que luego ya no pudiera doblar el brazo. Entonces su robo era un poquito más sofisticado que el mío. Todos estos son robos estúpidos, pero yo quiero ir más al principio de por qué lo hacíamos que el hecho de lo que hacíamos, ¿no? Em, Luego me enteré con el tiempo y hablando con diferentes amigos que muchos de mis amigos y gente que conocía que no necesariamente eran amigos cercanos, pero que de mi generación, que también estaban en estos viajes, habían robado muchísimo también en sus lugares, pero ya robos mucho mayores. O sea, yo sabía que algún amigo, por ejemplo, entraba a la tienda, pedía probarse unas zapatillas caras, se las ponía, dejaba las suyas en la caja y se iba. Y claro, en estos lugares de Estados Unidos el control es mínimo, ¿no? Porque, claro, no están acostumbrados a lidiar con el robo como un problema recurrente. Supongo que por ahí algo hay, pero no mucho, ¿no? Alguna vez alguna de las personas que trabajaba nos dijo que trabajaba con nosotros, nos dijo que en Walmart y en estos lugares ni siquiera realmente prendían las cámaras para vigilar. Entonces, era más un tema cultural y creo que eso es precisamente lo que nosotros estábamos representando ahí y en contraposición, ¿no? Nuestro lugar cultural de sentirnos de alguna forma tercermundistas, pero al mismo tiempo privilegiados. Supongo que al estar en estos trabajos que nos homogenizaban, ¿no? Porque allá además de que la mayoría de gente también es blanca, nuestro privilegio peruano no representaba nada, ¿no? Entonces, em, yo supongo que la forma inconsciente de mostrar que aún allá también podíamos estar por encima de muchas reglas de la sociedad o que tuviéramos algún tipo de estatus especial era tentar al sistema de esta forma, robando, ¿no? Supe, por ejemplo, que había un amigo mío que le habían dado de chamba sentarse en la entrada de un estacionamiento y cobrar a los autos que entraban. El cobro se hacía hasta cierta hora y él trabajaba 3 o 4 horas más. Y él seguía cobrando las 3 o 4 horas más, pero solamente pagaba hasta la hora que en teoría se tenía que cobrar. Pero no le decía a los clientes que a partir de tal hora ya era gratis. Y la gente distraída pagaba. Entonces se levantaba un montón de plata. Eran trabajos además meramente operativos que en Estados Unidos normalmente hacen ahí unos adolescentes
eh, quemados, fumados, que van y operan el lift que te sube a la montaña, levantan una tranquera para que pases al estacionamiento, recogen azafates y cosas de las mesas. Son todos trabajos muy operativos. Y que entonces la gente las hace de manera muy automática y creo que dejan mucho espacio para eso, para confrontarse con la soledad, el aburrimiento, y creo que eso te hace a veces mirar dentro tuyo quién eres, y creo que eso es lo que nos desestabilizaba estando ahí en este lugar en donde nuestros privilegios no significaban realmente nada, nuestro color de piel no representaba un contraste que te diera un estatus, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en parte por eso es que la gente la hacía. Supe incluso que un amigo mío que estaba en el Roosevelt en ese momento, o sea, había salido del Roosevelt, es uno de los colegios más caros de Lima, si no el más, que de una familia que tenía un montón de plata, se había robado un montón de cosas de una tienda, ya llevándolo, o sea, llevándolo incluso más allá, y a él sí lo habían agarrado, y lo habían botado del trabajo, le habían hecho algunos problemas, no había tenido que enfrentarse realmente a la ley, porque todos estos robos son pequeños, pero sí había quedado mal y creo que luego tuvo problemas con su visa o algo así, ¿no? Amigas mías también, por ejemplo, iban a las tiendas, todas pitucas, villamarianas, de San Silvestre, se ponían ropa, se probaban ropa y se ponían ropa encima y encima, y después ya compraban una cosa u otra y se llevaban un montón de cosas puestas debajo de la ropa, ¿no? Era como, había un rollo lúdico, ¿no? O sea, esto robar era claramente un juego, porque ninguna de estas personas necesitaba robar esas cosas, pero supongo, como digo, que había esta especie de reto, rebeldía personal. Eh, Después de unos años, en Lima, bueno, en Asia, yo estaba en Asia, en la playa, ¿no? El sur de Lima, fui con varios amigos a pasar un fin de semana, pero llegamos desde el martes, ¿no? Porque ninguno de nosotros en ese momento trabajaba, vivíamos unas vidas de mucho placer y diversión, entonces en algunos veranos hacíamos eso, el fin de semana empezaba el martes, y claro, en esos días en las playas hay gente, pero hay mucho menos gente, ¿no? Porque la mayoría de gente llega el fin de semana. Y entonces estábamos tomando alcohol en una casa de Caima, que es la playa que está junto a Las Palmas, ¿no? Caima está entre Las Palmas y Mar Azul, ahí en toda esa seguidilla de clubes de playa que hay en Asia. Y un amigo fue a dejar unas chicas a Playa Blanca y volvió en su auto, ¿no? Obviamente todos manejaban ebrios en ese momento, además no iban por la carretera, iban por los caminos internos, donde después hubo muchos accidentes, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces manejaban ebrios sin ningún tipo de reparo. Y fue a dejar a estas chicas a Playa Blanca y de regreso pasó por la parte donde están las discotecas. Y justo en ese momento se había inaugurado una nueva discoteca que se llamaba Mai Tai, que no sé si duró mucho o no, nunca fui. Y, y él vio que estaba la discoteca ahí y este amigo era un tipo bastante atrevido, medio loco, qué sé yo. Y se trepó por la pared, se metió y se robó un six-pack de cerveza. Volvió a salir por la pared, se subió a su auto y llegó a la casa y dijo, mira, me robó este six-pack de cerveza de la discoteca. Y en la casa esa habíamos como 10 eh, chicos, todos de como 22, 23 años, ebrios, y dijimos, ¿qué? ¿En serio? ¿Y estaba todo ahí abierto? Sí, ¿y por qué no vamos? Y nos robamos más cerveza, dijimos. Obviamente, cabe recalcar una vez más que no había ninguna necesidad de robar esa cerveza, pero se da la oportunidad y en ese ambiente, supongo como el que era Asia, nos sentíamos aún más empoderados, ¿no? Supongo desde el privilegio, eh, haciendo lo que queríamos en este lugar donde más nadie nos fiscalizaba, porque hacías esta pequeña burbuja donde, claro, sobre todo si ibas así en la semana, los padres o las autoridades blancas no están presentes y lo que hay son los empleados del club y los chicos de mi edad, pitucos sobre todo, no respetaban absolutamente a esos empleados del club, los veían al contrario casi como sirvientes. Entonces, ese espacio casi de total libertad creo que nos hacía tratar de empujar esa libertad y ver hasta dónde podíamos llevarla. Y agarramos dos camionetas, ¿no? Dos de las camionetas de algunos de los amigos que estaban ahí. Fuimos, nos estacionamos junto a esta discoteca. Algunos de ellos treparon la pared, yo me quedé afuera porque además de que soy grande,
y me cuesta más, soy bien flojo, entonces la verdad es que no me quería trepar a la pared. Pero yo me encargaba de recibir las cajas y acomodarlas en la maletera del auto. Entonces hicimos como una pequeña cadena en donde había uno que estaba adentro sacando las cajas, otro abajo de la pared, otro arriba de la pared, así como albañiles que se pasan los costales, así nos pasábamos las cajas de cerveza. Y nos robamos como 300 cervezas, me acuerdo, ¿no? Regresamos a la casa, todo esto demoró 10 minutos, fue un robo así tipo esas películas Ocean's Eleven y eso. Regresamos a la casa donde estábamos tomando, brindamos con una cerveza caliente de las que habíamos robado, celebramos un poco nuestra pendejada y luego nos fuimos a dormir, porque esto todo además se dio como a las 5 de la mañana. Y durante el fin de semana, cuando ya llegaron más amigos que sí estaban en Lima, que llegaban, digamos, más adelante, repartimos todas estas cervezas, ¿no? Sintiéndonos una versión como muy particular de Robin Hood, porque estábamos robándole a gente rica cerveza que se la dan gratis, porque esa cerveza a las discotecas muchas veces se la dan por auspicio, qué sé yo. Eh, pero bueno, esa es la impresión que teníamos. Entonces nos robamos como 300 cervezas para repartirlas entre nuestros amigos pitucos que también podían comprar todas esas cervezas. O sea, no, era un acto ridículo, ahora incluso me da un poco de vergüenza contarlo, pero me parece que vale la pena reflexionar al respecto. Porque todo eso me lleva hacia cómo se maneja la corrupción en el Perú y sobre todo a un poco esto que conversé con este amigo que es empresario. Eh, Cuando lees Historia de la Corrupción en el Perú, el libro de Alfonso Quirós, que recomiendo muchísimo, aunque es realmente dramático, es como un libro de consulta, no es creo un libro que se deba leer de principio a fin, sino más como ir mirando ciertas épocas. Tú lees que en el Perú la corrupción ha sido un tema absolutamente constante, ¿no? Incluso previo al Perú, porque las historias vienen antes de que el Perú fuese una república tal y cual la conocemos, ¿no? Lo cual te hace pensar sobre si la corrupción es realmente eso, ¿no? Yo tengo entendido, alguien me corregirá, que cuando algo se corrompe es algo que sigue un rumbo, ¿no? Y ese rumbo se corrompe, se tuerce, se desvía, ¿no? Se pervierte. Entonces, cuando lees eso sobre el Perú es raro, porque pareciera que el rumbo nunca hubiera sido otro, ¿no? Entonces, el fenómeno mismo de la corrupción más parece una naturaleza que algo que se ha corrompido, ¿no? Eh, y me da la impresión de que la mayoría de personas en el Perú, cuando se entregan a la corrupción desde cargos públicos, desde el empresariado, tienen un poco esa misma actitud que teníamos los peruanos pitucos en Estados Unidos. Es un poco como eh, no sienten una conexión real con el país, cada uno tiene como su propia relación con el país, es el país de uno, ¿no? En donde además existen otros, pero esos otros no son los dueños del país, entonces depende un poco de dónde lo mires, ¿no? Desde la derecha más cavernaria siempre son los caviares, ¿no? Desde la izquierda más radical suelen ser los privilegiados, el empresariado, ¿no? Siempre todo eso otro es como ajeno, invasor, y es quien realmente está en el camino entre tú y lo que tú quieres conseguir, ¿no? Hoy lo hemos visto, por ejemplo, en el Congreso, con la cantidad de congresistas mochasueldos que hay, que no son los primeros que hemos visto, pero te da a entender cada vez más que ese es el sistema, ¿no? Y quienes están siendo descubiertos son precisamente esos, los pocos que son descubiertos, pero te da a entender que claramente lo hacen todos, ¿no? No sé si todos, pero la gran mayoría, y tal vez los que no lo hacen son los que se abstienen de ese sistema. Yo creo que entonces, tanto desde el empresariado, como desde los políticos, como desde el que paga su coima día a día sin sentir ningún tipo de remordimiento, lo que ocurre es que hay como una sensación de desapego con ese orden, con ese país, con las maneras como funcionan las cosas. La gente no se siente realmente identificada y por ende no siente que está traicionando un pacto social, al contrario, está siendo parte de un pacto social que lo hace sobrevivir a esa realidad que le es ajena, agresiva y cuestionable, ¿no? Es triste, yo no sé si eso tenga solución, no lo digo para justificarlo, al contrario, creo que es una manera de entender eh, cuán profundo es esto, ¿no? Y por qué nos es tan difícil, no necesariamente enmendar el rumbo,
sino tal vez establecer em, códigos que nos permitan a cada uno abstenernos de ese tipo de cosas, ¿no? Yo siento que es como, en el Perú es mucho más probable que una persona robe, ¿no?, al Estado a que le robe a una empresa con la que hace negocios o a su propia empresa, porque ahí sí hay como un sentimiento de pertenencia, se siente que se está perjudicando. En cambio, creo que cuando roba al Estado, siente que ese es el sistema, que incluso lo positivo que puede hacer lo tiene que hacer a través de ese medio, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de las constructoras es muy evidente, ¿no? Porque hay gente que te dice, en el Perú no se hace obra pública sin robar. Y claro, luego hacen toda la obra pública del país y se hacen ricos, ¿no? Y sienten de alguna manera que han hecho algo bueno, porque dicen, esa carretera está ahí gracias a mí. Sí, pero te robaste millones. Sí, pero si yo no hacía eso y no robaba los millones, nadie la hacía. Yo no sé, o sea, eso en cierto grado puede ser cierto, valga la redundancia, pero es desolador, ¿no? Porque te da a entender de que ya el sistema está tan podrido que casi que no hay cómo escapar de ahí porque sería escapar de nosotros mismos, ¿no? Eh, yo tal vez soy un idealista y pienso, ¿no? Yo veo, por ejemplo, un político que roba y digo, bueno, por él no puedo votar. Y no me importa, o sea, de repente quién hay al frente, si es otro que roba, también digo, bueno, por eso tampoco voy a votar. Y de repente acabo absteniéndome de votar y eso hace que llegue al poder alguien terrible. Pero de alguna forma creo que hay que ir actuando de manera consecuente con los principios de uno, porque esos son los que de alguna forma te van a mantener sólido cuando la vida te tire cosas para las cuales no estás tú preparado, ¿no? Es un poco como lo que deberían representar las instituciones en el orden del país. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando hubo la toma del Capitolio el 6 de enero, fue como un intento de ruptura del orden, ¿no?, institucional, pero luego el Poder Judicial y diferentes estamentos entraron, ¿no?, a primar y tomaron control de la situación, y juzgaron, condenaron a algunas de estas personas. El mismo Trump está en proceso por esto. Es probable que no vaya preso, pero en todo caso está siendo juzgado. Y esas son las instituciones que de alguna forma sostienen ese orden, ¿no? Que te permiten volver a los principios que de alguna manera te guiaban y de los cuales estás evidenciando haberte desviado cuando cometes este tipo de crímenes. Entonces, creo que eso mismo son los principios en cada uno, ¿no? Eh, la- a eso a lo que uno se remonta cuando se ve enfrentado a situaciones que ponen a prueba tu moral y eso. Ahora, no digo que robar esas cosas pequeñas cuando yo era más joven sea tan terrible, pero creo que el acercamiento al fenómeno, ¿no?, en micro ayuda un poco a entender cómo es que la gente luego en el futuro se sigue manejando. Y eso no significa que hay que corregirlo desde niño, no, podría corregirse desde grandes. Creo que no se corrige desde el mismo comportamiento, sino también habla un poco más de lo precario y la precaria que es nuestra identidad. Eh, y la verdad es que, como yo siempre digo en este podcast, no se ofrecen soluciones, sino más preguntas y tal vez una manera de caminar por esas preguntas. Eso creo que es todo lo que tenía para contar ahora. Igual déjenme consultas y ideas que quieran discutir en los siguientes podcasts. He estado anotando algunas de ellas. Hay gente que me pregunta por dónde me puede contactar. jaimeferrarocorporation@gmail.com, por ahí me pueden contactar. Mi Instagram, sigo sin poder usarlo, no tengo acceso a mi inbox. Ya he encontrado la manera de subir contenido a través de un backdoor que he encontrado en unas aplicaciones en la computadora, pero todavía no puedo solucionar el problema. Mi pantalla me aparece toda negra. Lo mismo me pasa en Threads. Así que solo con esa cuenta. Así que si alguien tiene idea de cómo solucionarlo, avísenme, porque está bien difícil. He escrito a Meta y a todos y todavía no lo logro solucionar. Entonces, eso es creo todo lo que tenía para contarles. No se olviden que el 21 de octubre estoy en el Latin Comedy Fest en Toronto, Canadá. El 26 de octubre con mi show Jaime Ferraro Sin Privilegios en el West Side Comedy Club de Nueva York. Y el 4 de noviembre también con mi show Jaime Ferraro Sin Privilegios en el Tower Theater de Coral Gables en Miami. Y
Mi libro está disponible en todas las librerías de Perú, editado por Penguin Libros, Jaime Ferraro, Demasiado Pituco, y también en buscalibre.com para quienes quieran comprarlo fuera del Perú. Esto es un poco todo lo que tenía para contarles. Mándenme más temas y cosas de las que quieran que hablemos. Estoy contento con este especie de podcast, videoblog que estoy haciendo. Espero que lo disfruten. Entiendo que es un poco pastrulo y que tal vez son temas que no le interesan a nadie, pero la idea más que se enganchen es que me acompañen a reflexionar sobre algunas de estas cosas en voz alta y ver cómo podemos compartir el desconcierto de habitar este mundo de mierda. Les mando un abrazo.